Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con el curso y empezamos con la segunda presentación que he elaborado, ¿no? Ya digamos que el video anterior y la clase anterior, yo cerré la presentación 1, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a concentrar en la presentación 2, ¿no? Y cada bloque o cada presentación que nosotros hagamos, me voy a acostumbrar a hacerlo con una frase, ¿no? Como para un poco recordar que estamos en un nuevo bloque, ¿no? Entonces, esta frase que dice aquí plantea lo siguiente, ¿no? La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos tenemos uno, ¿ya? En esencia, el problema del promedio, ¿no? O sea, como ustedes saben muy bien, los economistas, bueno, como diría Joan Robinson, los economistas vulgares, ¿no? O como decía Marx, los economistas burgueses, vulgares y etcétera. Básicamente, los economistas muchas veces trabajamos con estas medidas como los promedios, olvidándonos de otras medidas más importantes, dependiendo del contexto, ¿no? Pero bueno, eso es solamente para recordar que estamos en una nueva presentación, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar la presentación 2, que va a continuar el tema de teoría de probabilidades, va a cerrar, de hecho, el tema de teoría de probabilidades y va a también hacer un resumen de teoría estadística, ¿sí? Entonces, como quien dice, entre la clase de hoy y la clase siguiente vamos a cerrar todo un semestre de teoría de probabilidades y vamos a tratar de cubrir todo un semestre de teoría estadística, ¿sí? Entonces esperemos ojalá cerrar esta semana para la próxima y ya concentrarnos estrictamente en econometría, ¿ok? Entonces, como siempre, les pido disculpas por el ritmo al que vamos a ir, no hay tiempo para profundizar mucho en varias cosas. Por favor, lean las láminas y si el tiempo les permite, lean también el libro de Stock y Watson. Y al final de esta presentación les voy a dejar otros libros por si quieren profundizar más, ¿no? Muy bien, entonces aquí están los temas de la presentación. No me voy a detener a leerlos, sino que vamos a ir directo y obviamente los subtemas son varios, ¿no? Así que igual los vamos a pasar. Bien, entonces verán, vamos directo al grano, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Lo que hemos hecho hasta ahora, si ustedes recordarán, es entender la aleatoriedad. O sea, hemos hablado un poco de teoría de probabilidades y hemos visto diferentes maneras en las que se puede representar esa teoría de probabilidades a través de las variables aleatorias y sus distribuciones de probabilidad, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que cuando hablamos de distribuciones de probabilidad estamos hablando como quien plantea una regla de cómo se distribuye, ¿no?, esa aleatoriedad de una variable. Por ejemplo, ¿no? Si hacemos un recordatorio de nuestras clases pasadas, digamos que tengo una variable aleatoria x y si digo que x sigue una distribución normal estándar, por ejemplo, 0, 1, aunque si fuera estándar, no le pongamos estándar, ya digamos una normal con una media mu y una varianza sigma al cuadrado, ¿ya? En definitiva, esto tiene una forma de campana de Gauss, ¿no? Esta función de distribución. Bueno, estrictamente es una función de densidad, ¿no? Función de densidad. Entonces ya sabemos cuál es la idea. Esta función de densidad trata de representar a través de áreas esa forma de la aleatoriedad que tiene la variable x, ¿sí? Entonces ya sabemos que mientras más cercano esté a la media, es más probable que ocurra un valor y mientras más alejada esté, es menos probable. Y esta distribución tiene la ventaja de que es bastante regular en cómo se asignan probabilidades. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, el valor esperado, mu, tiene alrededor suyo, por ejemplo, si yo me voy 2 desviaciones estándar a la izquierda de mu, o sea, mu menos 2 sigma, y me voy unas 2 desviaciones estándar, o bueno, no 2, seamos más exactos, 1,96, ¿ya? 1,96 desviaciones estándar y uno más, mu más 1,96 desviaciones estándar, haciendo memoria, ¿cuánta probabilidad está distribuida ahí? ¿Sí? Si yo voy de la media, 1,96 desviaciones estándar a la izquierda y a la derecha. Sí, el 95%, ¿no? Que es el porcentaje usual con el que trabajamos en ciencias sociales, ¿no? Aunque a veces se puede trabajar hasta con el 99%. Todo depende, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa era la variable normal. Luego, si esta variable normal yo le resto la media y le divido por la desviación estándar, obtenía otra variable que le llamábamos z, ¿se acuerdan, no? Y esta variable z básicamente sigue una distribución normal estándar. ¿Cuál era la normal estándar? Media 0 y varianza 1, ¿sí? Que se construye básicamente, o tiene estas propiedades básicamente por este hecho, ¿no? O sea, le quitamos la media y le dividimos para la desviación estándar. Entonces, luego de eso, ¿qué más aprendimos en nuestras clases anteriores, ¿no? Sobre todo en la última clase? Si yo tengo una variable z que sigue una normal estándar,
Yo después podía tomar esta z y sumar, bueno, primero elevarle al cuadrado, ¿no? Podía tomar esta z, elevarle al cuadrado, y luego podía sumar varias de estas variables, ¿no? Varias de estas zetas. ¿Ya? Si yo sumo varias de estas z, pongamos una i para indicar que se está sumando en i. Si yo sumo todas estas zetas, desde i igual 1 hasta k, digamos, el resultado le podríamos llamar W, creo que estábamos hablando en la clase pasada. ¿Y qué distribución sigue W? ¿Cómo se ve la distribución de probabilidad de la W? Que es la suma de normales estándar al cuadrado. Sería una chi cuadrada, ¿sí? Entonces sería una distribución chi, es la letra griega chi. ¿Sí? Sería chi cuadrado con k grados de libertad, ¿no? Donde recordemos que k representa el número de normales estándar elevadas al cuadrado y sumándose. ¿Ya? ¿Qué otra variable habíamos visto más de estas de aquí? La t de student, que nacía como, o sea, yo podía tomar una normal estándar cualquiera, ¿sí? Digamos que esta es una z cualquiera. Le puedo dividir para, ¿qué cosa tenía que dividirse? A ver, ¿qué tal? Para la raíz de la h al cuadrado ajustada por sus grados de libertad. ¿Sí? Entonces, si yo tomaba una normal estándar, por cierto, no, siempre había un supuesto detrás, no se olviden, ¿no? El supuesto de que todas son variables aleatorias independientes, ¿no? ¿Sí? No se olviden de este supuesto que el día de hoy va a ser súper importante. Sabemos lo que significa, o sea, si son independientes, son básicamente variables cuyo valor no altera la aleatoriedad de las otras variables, ¿sí? Entonces, sabemos nosotros que si tenemos una normal estándar y la dividimos para la raíz cuadrada de una chi cuadrada ajustada para el grado de libertad, me da una t de student igual de k grados de libertad, ¿sí? Entonces ya tenemos la normal estándar, la chi cuadrado, la t de student y ¿cuál otra distribución vimos la clase pasada? La distribución f. ¿Y cómo nacía la distribución f? Era una división, ¿no? Una ratio entre dos chi cuadrados, ¿sí? Entonces tenía la chi cuadrado 1 y la chi cuadrado 2, pero tenía que ajustarlas por sus propios grados de libertad. Llamémosles K1 y K2 si quieren, ¿ya? ¿De acuerdo? No tienen que ser las mismas que están acá. Esto es intuitivo, ¿sí? Recuerden que esto es más bien una intuición, ¿no? No estamos siendo rigurosos ni estamos demostrando. Solo estamos tratando de aprender esto porque luego lo necesitaremos, ¿no? Entonces, cuando yo hago la división de una chi cuadrado para otra chi cuadrado ajustada por grados de libertad, me queda una distribución f con K1 y K2 grados de libertad, ¿sí? Entonces, al final vimos que uno puede ir transformando las variables aleatorias para obtener, primero, entonces ya sabemos en qué orden va esto, ¿no? Si quieren pongamos números incluso. Entonces, primero tengo una distribución normal, después tengo la normal estándar, después de la normal estándar puedo construir la chi cuadrado, después con la chi cuadrado puedo construir la distribución t, o también puedo construir la distribución f, ¿sí? Y cada una con sus propiedades que no necesitan memorizarse porque tienen las láminas, ¿sí? Entonces no hace falta que se aprendan, pero este caminito sí es bueno irlo aprendiendo, ¿no? ¿Sí? Porque tal vez algunos que incluso ya han hecho econometría antes, saben que uno tiene que deducir, ¿no? Cuándo una variable va a ser una test student o una normal, etcétera. ¿Ok? Bueno, si tienen preguntas, por favor, me interrumpen nomás. Como ven, yo me embalo y como que no existe nadie y yo estoy hablando, ¿no? Así que me interrumpen nomás, virtuales, presenciales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya después de ese pequeño recordatorio. Hoy quiero hablarles de algunos de los grandes resultados de la teoría de probabilidades, ¿no? Que se conocen como los teoremas límite, o al menos así se mencionan en libros como el libro de Ross, de teoría de probabilidades. ¿Qué son los teoremas límite? Primero, digamos que son los grandes resultados de la teoría de probabilidades, ¿sí? Recuerden que la teoría de probabilidades que nosotros hemos aprendido es una teoría que tiene un enfoque axiomático. ¿Qué significaba esto del enfoque axiomático? Que partíamos de algunos supuestos para construir la idea de probabilidad. ¿Se acuerdan, no? Que eso vimos al inicio del curso. Es decir, nosotros planteamos unos supuestos con los cuales, en teoría, se va demostrando lo que sigue, ¿sí? Entonces, eso implicaba algunos problemas, o bueno, retos más que problemas. Y uno de esos retos es cómo yo sé que mi idea intuitiva de la probabilidad, por ejemplo, clásica, está o cae dentro de la probabilidad axiomática, ¿sí? Porque la probabilidad axiomática solo tenía tres axiomas, los axiomas de Kolmogorov, ¿sí? Recuerden, teníamos el axioma 1, axioma 2, axioma 3, ¿no? Los axiomas. Y la pregunta es, ¿cómo sé que de esos axiomas voy a llegar de nuevo a la probabilidad clásica y sobre todo a la probabilidad frecuentista? ¿Sí? La probabilidad clásica no es muy problema, pero sobre todo la probabilidad frecuentista.
O sea, les recuerdo un poco, ¿no? La clásica, recuerden que era conteo, ¿no? Esa teoría de combinatoria. ¿Cuántos casos dividido para el total de casos? Y la probabilidad frecuentista, si quieren, recuerden el ejemplo de la moneda, ¿no? ¿Cuántas veces yo necesitaba lanzar una moneda para que la mitad de casos sean cara y la otra mitad sean cruz? Entonces, recordarán ustedes, incluso hicimos un pequeño ejercicio aquí en Excel, ¿no? Que ¿cuántos lanzamientos se necesitan? Miles, ¿sí? 500. Y aún así no se garantiza que salga mitad-mitad. Pero mientras más lanzamientos haga, es más probable que me acerque a esa proporción. Entonces, la gran pregunta es, ¿se puede demostrar esos resultados con los axiomas de Kolmogorov? Y la respuesta es sí. Y ese es el gran logro de la teoría de probabilidades, haber demostrado que ideas tan intuitivas como estas de las monedas se pueden demostrar formalmente, ¿no? Entonces, bueno, los teoremas límite son básicamente esas demostraciones de grandes resultados de la teoría de probabilidades, ¿sí? Eh, y bueno, caen dentro de algo que se conoce también como teoría sintótica, tema que penosamente no vamos a ver, pero bueno. ¿Cuáles son estos teoremas? En esencia son dos teoremas. Son dos grandes teoremas que recogen los dos grandes resultados de teoría de probabilidades que nos van a servir para nuestro estudio ya más estadístico. El primer gran resultado se le conoce como la ley o leyes de los grandes números, la ley débil y la ley fuerte de los grandes números, ¿ya? Entonces, estas dos leyes, la débil y la fuerte, básicamente se concentran en plantear las condiciones para las cuales el promedio de una secuencia de variables aleatorias converge a un determinado valor. O sea, si quieren, cuando alguien les plantee la ley de los grandes números, para no complicarnos la vida, piensen en el ejemplo de la moneda, ¿sí? El ejemplo de la moneda. Es decir, cuántos lanzamientos toca hacer esta moneda para que me salga la mitad cara y la mitad cruz, ¿sí? Entonces, la ley de los grandes números me garantiza que cuando el número de lanzamientos es lo suficientemente grande, me voy a ir acercando cada vez más y más a ese resultado, ¿ya? Obviamente nunca voy a sacar, si saco sería coincidencia, ¿no? Mitad cara, mitad cruz. Pero cada vez tengo más certeza de que el acercamiento es mejor, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso más adelante. Y el otro, que es un resultado todavía más importante, se le conoce como, bueno, no es él, son varios, pero bueno, en definitiva, los teoremas del límite central. ¿Sí? Nosotros vamos a ver uno, el teorema del límite central. Y este es un teoremita que determina las condiciones bajo las cuales la suma de un gran número de variables aleatorias al final se termina acercando a una distribución normal, ¿ya? Entonces, este sobre todo es el resultado más importante para nosotros porque lo vamos a usar incluso en econometría, ¿sí? Eh, Al menos cuando hace años estudiaba econometría, teníamos el problema de que los datos no eran suficientes para hacer muchas estimaciones. Actualmente la cosa ha cambiado, ahora tenemos muchísimos datos para hacer estimaciones. Entonces, cada vez se emplea más el teorema del límite central, que ya vamos a ver en unos minutos, como base para muchos modelos econométricos, ¿sí? Así que yo les pido, sobre todo al teorema del límite central, que le prestemos bastante atención, ¿no? Muy bien, entonces estos son los grandes resultados que nos permiten hacer inferencia estadística, ¿sí? O sea, ¿qué es esto de inferencia? Por ejemplo, plantear pruebas de hipótesis, plantear intervalos de confianza, o sea, en definitiva, empezar a tratar de predecir o de inferir ciertas tendencias a partir de muestras, ¿sí? Que eso es en definitiva lo que vamos a tratar de hacer, o sea, vamos a tener unas muestras y con las muestras vamos a tratar de inferir resultados o tendencias, ¿sí? Sobre todo el teorema del límite central, ¿sí? O sea, el teorema del límite central va a ser clave para poder construir estas inferencias, aun cuando no tengamos mucha claridad, incluso de cómo se comporta la población que estudiemos, ¿sí? Ese es uno de los grandes méritos del teorema del límite central. Nos va a dar un resultado que es aplicable a cualquier población sin importar cómo esa población se distribuye. Y eso lo vamos a ver incluso con una aplicación súper rápido, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos con la ley débil de los grandes números, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley débil de los grandes números? Bueno, aquí está la definición un poco más formal, ¿no? A ver, vamos a ver cómo nos va si es que vemos la definición formal, ¿no? Así muy rápido. Dice, tenemos nosotros una secuencia de variables aleatorias, ¿sí? Una secuencia o muestra de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. ¿Qué significa eso de independientes e idénticamente distribuidas? Independientes ya está claro, ya sabemos, ¿no? El valor que toma una variable no afecta a la aleatoriedad de las otras variables. Idénticamente distribuidas, ¿qué significa? Que todas vienen de la misma distribución de probabilidad. Normal, chi cuadrado, f, la que quieran. Incluso puede ser alguna cosa rara que no conozcamos, pero todas vienen de la misma, ¿ya?
Entonces, vamos a asumir que todas tienen una media finita, una esperanza finita y constante, ¿no? Entonces, sin importar cómo se dé la distribución de cada variable, o sea, sin importarme la forma particular de esa distribución, al final se cumple lo siguiente. Dice que la probabilidad de que y menos mu sea mayor o igual a un epsilon, llevada al límite cuando n tiende a infinito, es igual a 0, ¿ya? O, dicho más fácil, y promedio converge en probabilidad a mu, ¿ya? Entonces, claro, cuando uno lee estas cosas de golpe, así como que no es didáctico, ¿no? O sea, no es didáctico para nada. Pero en realidad la cosa es bien sencilla, así que me voy a permitir, bueno, solamente dejamos anotado que hemos visto esto. Entonces, quienes quieran entrar más al rigor de esto, pueden ver el libro de Ross, ¿no? O sea, ahí está, incluso ahí está la demostración de esta ley a través de las desigualdades de Markovich-Chebyshev. Ya, esto es para los más matemáticos. Pero para quienes queremos ser más intuitivos, básicamente, ¿qué dice esto? Dice que a medida que el tamaño de la secuencia o el tamaño de la muestra que estudiamos crece, ¿sí? La probabilidad de que la desviación entre la media y la esperanza, fíjense que aquí tengo y menos mu, o sea, la diferencia o desviación promedio, si quieren, este es promedio de la muestra, ¿no? Y esta esperanza es, en cambio, la esperanza teórica, mu, esperanza teórica. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre el promedio y la esperanza teórica, o la probabilidad de que esa distancia sea mayor a un número arbitrario, cada vez tiende a cero. ¿Ya? Igual tampoco es muy didáctico, pero ya vamos a hacer un gráfico que eso lo va a aclarar mucho más, ¿no? Sino que quiero ir también directamente a la idea de la ley fuerte, ¿no? Entonces, esa es la ley de Levy de los grandes números, ¿sí? A ver, hagamos la gráfica, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una pequeña gráfica. Entonces aquí solamente les pido, colegas virtuales, sí se puede ver mi pizarra virtual, ¿no? Sí. Ya, gracias. Listo. Es más para saber qué va a salir en el video. Gracias. Ya, entonces queremos entender esta idea de la ley débil de los grandes números, ¿no? Entonces vamos un poquito a retroceder. Me voy a llevar esta intuición que está acá, ¿ya? La voy a llevar a mi pizarra. Ya. Entonces, les invito a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un gráfico en donde vamos a poner dos ejes. En el eje horizontal vamos a poner algo que podemos llamar simulaciones, ¿ya? Vamos a pensar que estamos haciendo simulaciones de la variable aleatoria. O si quieren ser un poco más rigurosos, digamos que aquí tenemos el tamaño de la muestra, ¿ya? El tamaño de una muestra. ¿Ya? O sea, podremos verle como simulaciones de la variable aleatoria o directamente como el tamaño de una muestra, ¿no? Pero quiero que se imaginen que cada vez que extraemos una muestra es como que estuviéramos simulando el valor de una variable aleatoria, ¿no? Sí, pero es lo mismo, la idea es en esencia la misma. Y en el eje vertical vamos a poner el promedio de una muestra. ¿Ya? Entonces imagínense que saco una muestra y de esa muestra saco el promedio. Ustedes saben que el promedio no es más que sumar los datos dividido para el total, ¿sí? Un promedio común y silvestre. Ahora, ¿qué es lo que me dice esta definición? Para entender esta definición, vamos a dibujar un valor constante que le vamos a llamar mu. ¿Ya? Entonces, mu va a ser la media teórica. ¿Ya? O sea, este de aquí es la esperanza teórica. ¿Sí? Es la esperanza teórica de estas variables. Y vamos ahora sí a entender lo que se plantea aquí. Me dicen que la distancia y menos mu, ¿sí? Es básicamente lo siguiente, ¿no? Imagínense ustedes que toman una muestra pequeña, digamos una muestra de 1, bueno, de 2 ya. Imagínense que ustedes quieren estudiar al Ecuador, quieren sacar cuáles van a ser los candidatos que van a ganar en las próximas elecciones seccionales, digamos, ya. Entonces, Quito, ya. Quieren estudiar Quito y sacan una muestra de 2 personas. Y de esas 2 personas hacen un promedio. ¿Qué tan alejado estará ese promedio del valor teórico que quisiéramos estimar? Es obvio, va a estar bien alejado. ¿Por qué? Porque es una muestra muy pequeña, o sea, muy arriba o muy abajo, ¿no? No sabemos porque es aleatorio, pero probablemente esté muy arriba, digamos. ¿Ya? Si le subimos de 2 a 3, ¿mejorará el promedio y se acercará a la teoría? Tal vez incluso no, depende. ¿Qué tal si justo cogemos como tercero un caso extremo? Hasta puede empeorar. Exageremos y digamos que empeore. Entonces, la intuición que me dice, mientras mi muestra sea pequeña, el promedio muestral, este Y barra es el promedio muestral, o sea, el promedio de la muestra, ¿no? Promedio muestral va a fluctuar de manera aleatoria, ¿sí?
bien alejado probablemente de la media teórica o de la esperanza teórica. Entonces, la distancia que hay entre estos dos es esta distancia que está aquí. Está en valor absoluto porque no nos interesa el signo, ¿ya? Pero, ¿qué va a suceder o qué esperamos que suceda a medida que aumenta el tamaño de la muestra a, digamos, 1000 personas? ¿Qué esperaríamos que pase con este promedio? Entonces, con las muestras pequeñas, total aleatoriedad, ¿están de acuerdo? Pero a medida que voy aumentando el tamaño de la muestra, ¿qué debería pasar? Va a seguir siendo aleatorio el error, o sea, va a haber un margen de error, pero esperaríamos que ese margen de error vaya reduciéndose. ¿Y qué tal si en vez de tomar una muestra de 1000, tomáramos una muestra de 10.000 personas? Recuerden que, por ejemplo, Quito, ¿cuántos votantes tendremos en Quito? ¿Saben, tal vez? Somos 3 millones en población, pero en votantes, ¿cuántos seremos? ¿Millón algo? No estoy seguro. 1.500.000, digamos. Entonces, 10.000 igual es una muestra, pero ya es una muestra mucho más representativa. Entonces, ¿qué esperaríamos que pase con este promedio muestral? O sea, el promedio de esas muestras, lo mismo, ¿no? O sea, sigue pasando y el tamaño de la muestra va creciendo, entonces debería ir bajando este margen de error, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? La probabilidad de que el margen de error sea mayor a un epsilon referencial, epsilon si quieren es un valor referencial, ¿sí? Esa probabilidad, a medida que n, recuerden que n es el tamaño de la muestra, ¿no? A medida que el tamaño de la muestra crece, esa probabilidad va acercándose a cero. O dicho en palabras más criollas, ¿ya? La probabilidad de que me surja un error cada vez va siendo más pequeña y se acerca a cero, ¿sí? Entonces, si aumentamos aún más el tamaño de la muestra, ¿qué debe seguir pasando? Que el margen de error tiene que bajar. Pero noten, siempre va a haber error aleatorio, ¿sí? O sea, eso es algo importante anotar. Siempre va a haber un pequeño error aleatorio, así sea pequeño. Pero yo podría hacer que ese error sea todavía más bajo, aumentando más y más mi muestra. Para efectos prácticos es obvio que ya ha pasado cierto margen de error, ya no me interesa más grande la muestra, ¿no? Porque es ineficiente. Entonces, claro, ahí viene el tema del muestreo y otras cosas que no vamos a ver, pero en esencia esta es la idea de la ley débil de los grandes números. Porque hay otra versión que es la que sigue, ¿no? La versión más poderosa. Esta es la versión débil. Si quieren, es débil porque todavía hay margen de error. O sea, siempre hay un margen de error. ¿Sí? Entonces, por eso se les llama ley débil de los grandes números. ¿Ya? ¿A qué se refiere con grandes números? Grandes muestras que me permiten llegar a grandes resultados teóricos. Y se llama débil porque siempre hay un margen de error. Cada vez más pequeño, pero siempre. ¿Cuándo ya no habrá margen de error? Cuando la muestra sea igual a la población, que obviamente es ineficiente, ¿no? O sea, eso no, para eso hago un censo, ¿ya? Paréntesis de paso, ¿cómo estará el censo del país actualmente? ¿Estarán al tanto? ¿Han estado al tanto? Desprestigiado. Desprestigiado, eso sí, o sea, eso. Ahora, ¿cómo estará la calidad de ese censo, no? Veamos qué pasa, ¿no? Pero bueno. Extraoficialmente dijeron que no llegaban ni al 50% del 2010 y que iban a hacer proyecciones. Entonces no fue censo. Para nada. Bueno, veamos los resultados, ¿no? Veamos los resultados. Ahorita que estamos, el último censo fue el 2010, y han pasado 13 años casi. 12, bueno, fue finales 2010 creo, entonces. Bueno, 12, casi 13 años sin censo. Lo que pasa es que, perdón, ahí hay Claro. una cuestión, la chica que nos censó en mi caso, que es por el Valle de los Chillos, nos contaba que la gente no cooperaba, que a pesar de que se les visitaba en las organizaciones, no les dejaban entrar, y decían, no, usted es ladrón, y le cerraron la puerta, sí. La gente no cooperaba. Claro, es que es una situación compleja también el momento. Que les iban a sancionar y les advertían, no me sancionan, no cooperan. Sí, es muy difícil. No sé si se acuerdan, en el 2010 hubo toque de queda. Claro. 2000 también hubo toque de queda. También hubo toque de Todos queda. quietitos en la casa hasta que les enseñaron. Sí. Ya, ¿qué tal? Eso hubo bastantes temas interesantes. ¿Por qué? Primero porque a los de los colegios públicos nos mandaron a la ruralidad, que era enorme, y a los colegios privados nos mandaron dentro de la ciudad. Y aparte de eso, te mandaban unas sábanas y sábanas de información para poder llenar. Era un montón de información. Y a veces había más perros de Monagas que personas.
Y llegabas y decían, ¡no! Yo tenía que estar aquí botándoles agua para que no se mueran. Sí. Era complicado. Pero lograron. Pero sí se logró, o sea, me imagino que en Más ese tiempo yo me sentí como parte del gobierno al que estábamos usando, pero ahora con esto que tenemos, creo que, ¿qué representante no? Pero Bueno. todo lo que era en línea, la chica decía, no llenan, y se les va a ver, no cooperan. Entonces también, Sí. extra. Porque para eso hacían un buen muestreo y hubieran sacado más cosas, ¿no? Pero bueno, ya fuera de video conversaremos más, porque si no se nos va y la gente que ve el video a veces quiere es la materia, ¿no? Entonces vamos a seguir, ¿ya? Luego criticamos fuera de video el gobierno, si quieren, ¿ya? Con mucho gusto. Bueno, sigamos. Entonces, al punto que yo quería llegar entonces es que la teoría de probabilidades con los axiomas de Kolmogorov permite demostrar que esto se cumple. ¿Sí? O sea, no lo voy a demostrar ahorita, en cursos pasados lo he hecho, pero no nos da el tiempo, pero quiero que se queden con esa idea. O sea, esos axiomas, esos supuestos de Kolmogorov permiten demostrar que esto pasa. ¿Sí? Independientemente de cómo sea la población de la cual hemos sacado la muestra. ¿Sí? Y ese es un gran resultado, es un resultado súper bueno porque ahí vemos que esto no solo se aplica para una moneda, sino para muchos fenómenos más, ¿no? Entonces eso se conoce como la ley débil de los grandes números, ¿no? Entonces, bueno, aquí están algunas intuiciones que ya les mencioné, así que vamos a pasar y vamos ahora a ver la otra versión. Entonces ya hemos visto, o al menos les he hablado de la ley débil, ahora hablemos de la ley fuerte de los grandes números. ¿Ya? Entonces, para que se vea un poco la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley fuerte de los grandes números? ¿Ya? En la ley fuerte de los grandes números se tiene algo parecido. Ya, imaginemos que de nuevo tenemos una muestra de variables aleatorias I y D, ya sabemos qué significa I y D, independientes e idénticamente distribuidas. Igualmente asumamos que tenemos una media finita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cambia un poco la notación, sí, porque miren, no sé si antes se fijaron que el límite estaba fuera de la probabilidad. Ahora el límite está dentro de la probabilidad, ¿ya? Me voy a llevar, de hecho, este apunte, ¿no? A mi pizarra. ¿Ya? Entonces, veamos un poco la diferencia, ¿no? Me voy a subir acá. Permítanme un segundo. Ya, entonces ahí pueden ver la diferencia, ¿no? Abajo teníamos la ley débil de los grandes números, donde teníamos un límite de probabilidad o algo que se conoce como P-lim, ¿sí? O límite en probabilidad. En cambio, arriba lo que tenemos es que el límite está dentro de la probabilidad. Entonces, esta ya es una certeza. Miren que aquí dice probabilidad igual 1. Entonces, ¿cuál es la idea de la ley fuerte? Entonces, hablemos de la ley fuerte de los grandes números. Ya, pues cada vez mi letra sí que parece de doctor, disculparán. Entonces, ¿cuál es la idea de la ley fuerte de los grandes números? Misma intuición. Imaginen que en el eje horizontal tenemos simulaciones de la variable aleatoria o el tamaño de la muestra. A ver, con calma. Tamaño de la muestra. Y en el eje vertical, imaginen que tenemos este promedio, que es el promedio que queremos que con nuestra muestra se acerque al valor teórico que buscamos, ¿no? Y el valor teórico, pongámoslo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, este se llama. Entonces, lo que dice la ley fuerte de los grandes números es que el límite de este promedio cuando n tiende a infinito es mu. ¿Ya? Entonces, noten un poco la diferencia, ¿no? Aquí me están diciendo que a medida que n tiende a infinito, o sea, a medida que n crece, ¿hacia dónde se va a ir este promedio? O sea, ya sabemos que al inicio aleatorio, pero ¿a dónde va a ir? Hacia mu. O sea, a diferencia de la ley débil, bueno, la intuición vuelve a ser la misma, ¿no? O sea, va bajando, o esperamos que baje, ¿no? Aunque en realidad si somos rigurosos, no se está diciendo nada de la distancia, fíjense. ¿Sí? O sea, siendo rigurosos, aquí no se está diciendo nada de la distancia, ¿no? Aquí es más fuerte. ¿Qué se está diciendo? Que es un hecho, o es una certeza, por eso es probabilidad 1. Es una certeza que ese promedio, si crece la muestra, va a llegar a mu. O sea, lo que la ley débil nos decía era que siempre hay un error. ¿Sí? O sea, aquí se acerca. Se acerca, pero con error aleatorio. ¿Sí? En la ley débil. Entonces, en la ley débil se acerca, pero con un error aleatorio. En cambio, en la ley fuerte, lo que sucede es que no es que se acerca, llega. ¿Sí? Llega. O sea, sabemos que si seguimos y seguimos aumentando el tamaño de la muestra, tarde o temprano va a llegar a mu. ¿Sí? Ahora, llegar es lo difícil, ¿no?
sea, sí, pero al menos ya sabemos que llega. Entonces, cuando se cumple simultáneamente la ley débil y la ley fuerte, ¿qué significa? Por la ley débil, sé que va a ser cada vez más pequeño el margen de error. Y por la ley fuerte, sé que voy a llegar. Porque hay veces verán que puede pasar que una variable esté fluctuando, pero nunca llegue. Sino que siempre lo que va a pasar es que el error se haga más pequeño, más pequeño, más pequeño. En cambio, aquí tenemos certeza de que llegue. O sea, llega con certeza. Por eso es que ven probabilidad igual a 1, ¿no? Entonces ahí se nota claramente porque se llama ley fuerte, ¿no? Entonces, ley fuerte porque me asegura que algún rato va a llegar, ¿ya? Entonces, claro, esto también es interesante porque significa que en algún momento de la vida, ese lanzamiento de la moneda sí va a llegar a ser la mitad, 50-50, cara cruz. Solo que obviamente decir n tiende a infinito significa que qué tamaño de muestra tendrá que ser, ¿no? Pero de que algún rato llega, llega, ¿sí? Eso es también interesante, ¿no? Entonces, hay veces en donde lo que aplica es la ley débil, otras veces lo que aplica es la ley fuerte. Para efectos de este curso, lo único que necesito o quiero que sepan es la diferencia, ¿no? O sea, de qué se trata y un poco en qué se diferencian las dos leyes, ¿no? El resto lo pueden ver. Entonces, aquí están unas dos gráficas, ¿sí? Que saqué de internet. No me pregunten las fuentes. Ya, sí, está ahí una nota. Recuerden que esto es material didáctico, así que copié y pegué, ya no les voy a mentir, ¿no? Entonces, ahí pueden ver la diferencia, ¿no? En la ley débil, ¿qué es lo que está pasando? Miren, en la ley débil de los grandes números, siempre vemos que aparece un margen de error, ¿no? En la ley débil, ¿ya? Entonces, dependiendo de las simulaciones, puedes estar más cerca, más lejos, etcétera, pero hay un margen. En cambio, en la ley fuerte, ¿qué es lo que está pasando? Al inicio fluctúas, pero después como que te vas acercando y te vas acercando al valor teórico que buscas. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la diferencia y el gran logro de que la teoría de probabilidades permite demostrar que estas leyes se cumplen, ¿sí? En el lanzamiento de una moneda y en otros fenómenos, ¿ya? Repito, si quieren ver los detalles, pueden verlos en ROS, ¿no? Bueno, aquí mismo estaba también la diferencia, pero creo que ya la hemos explicado, así que la pueden leer después si desean. Más bien quiero ilustrar la ley de los grandes números con una aplicación de matemática, como hemos estado haciendo con clases anteriores, ¿no? Entonces, si me permiten, ejemplos en clase, vamos a ver esta visualización, ¿no? Entonces, no va a tener nada del otro mundo, pero es chévere visualizarlo, ¿no? Esto es parecido al ejemplo que hicimos de la moneda, ¿se acuerdan, no? En Excel, sí, solo que aquí está hecho en matemática. Entonces, esperemos un segundo que cargue mi matemática pirata. Ya, activar dinámicas, ya. Igual todo está copiado de internet, yo solo copié, ¿no? en mi matemática. A ver, esto igual lo tienen en nuestro material de clase, ¿no? Así que vamos a ver, aproximación, distribución T, distribución F, ahí está, ley de los grandes números. Ya. Entonces, miremos qué puede hacer esta aplicación, ¿no? Permítanme solo aumento un poquito el zoom. Ya. Entonces, veamos qué puede hacer esta aplicación. Como pueden ver, lo de siempre, en el eje horizontal está el tamaño de la muestra. Sí, pero repito, quiero que le piensen al tamaño de la muestra como una serie de simulaciones de la variable, ¿no? Es como cada vez que le sacan a alguien de una muestra, es como que le estuvieran simulando a una variable aleatoria, ¿ya? Pero bueno, aquí está el tamaño de la muestra y aquí estaría el promedio muestral. Ese promedio que estábamos mencionando hace unos minutos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo muevo? Podría mover muchas cosas. Si ven que aquí puedo mover la media de la población, estamos viendo que es una normal. Puedo mover la desviación estándar, pero movamos solamente el tamaño de la muestra. Entonces, miren lo que pasa al inicio, ¿no? Al inicio, como decíamos, hay bastante aleatoriedad, ¿no? O sea, ese promedio muestral puede salir cualquier cosa porque es muy pequeña la muestra. Pero a medida que el tamaño de la muestra crece, esto se va moviendo, y como que después de un punto se estabiliza, ¿no? Se mantiene un pequeño margen de error, pero cada vez es más pequeño, ¿no? ¿Sí? Y miren, aquí me da la opción de cambiar la muestra, ¿no? Entonces, digamos que vamos a bajar el tamaño de la muestra y selecciono una nueva muestra. Entonces, ¿qué es matemática? Lo que en matemática hace es simular una nueva muestra, ¿sí? Entonces, simula una nueva muestra y podemos ver que al inicio, de nuevo, ¿qué sucede? Pura aleatoriedad, ¿sí? Al inicio puede ser cualquier cosa, pero después, cuando se va acercando al número deseado, ya empieza a converger, ¿sí? Y así pueden ustedes ir probando, ¿no? Cambiando el tamaño. Miren cómo lo de siempre, ¿no? Esa es la idea de la ley de los grandes números. O sea, muestras pequeñas te van a dar cualquier resultado, pero muestras grandes empiezan siempre o tienden a acercarse más o menos al resultado teórico que buscas. Miren esto, ¿no? Una más extrema, a ver. Esto es aleatorio, ¿no? O sea, en matemática hace la simulación. Quiero uno bien extremo. Más extremo. Un segundo nada más. Quiero uno extremo.
Más, bueno, no sale tan extremo. Ese, vean. Entonces ahí sí. Miren al inicio. O sea, ahí ustedes pueden ver que, por ejemplo, para una muestra de 20 personas, si fueran personas, ¿no? Realmente tu promedio está por cualquier lado, ¿no? O sea, se está moviendo por cualquier dirección. Eh, y se estabiliza después de cuánto, a ver, muestra... Más o menos por el 60 como que se estabiliza, ¿no? O sea, tuvieron que ser por lo menos 60 personas en la muestra para que esto se estabilice, ¿no? No dice el tamaño de la población. 88, no dice el tamaño exacto. Los primeros 88, no me acuerdo exactamente de qué tamaño es la población, pero bueno. En definitiva, esa es la idea entonces, ¿no? Aleatoriedad al inicio y a medida que crece el tamaño de la muestra nos vamos acercando. Ya. Esto nos debe servir, esta visualización de la ley de los grandes números, quiero que sirva sobre todo para recordar algo que debería ser obvio, pero a veces no es obvio en economía. El tamaño de la muestra importa. O sea, eso es vital. Porque digamos que alguien, lo peor es que hasta yo he hecho esto, ¿verdad? ¿Qué tal si tú vas a la presentación de algún economista y te muestra una gráfica en donde tienes datos desde el año 2000, digamos, hasta el 2018, 2019, ¿ya? Y te muestra una gráfica, de lo que sea, ¿no? Aquí estarían entonces los años, el tiempo, y aquí pongámosle, qué sé yo, digamos el PIB. Entonces tienes este economista que te presenta esto en la pantalla y te empieza a hacer una serie de afirmaciones muy fuertes a veces de qué está pasando con la economía. Si estos datos son anuales, ¿cuál es el tamaño de la muestra que está usando esta persona? 19 y con el 2000, 20. 20 datos. Esos 20 datos, claro, no es exactamente igual, ¿no? Pero hay algo, verán, vamos a ver más adelante algo que se llama series temporales, al menos una o dos clases. Entonces ahí hay algo parecido a esta convergencia. Pero bueno, la idea es parecida, o sea, si tú tienes una muestra de tamaño 20, simulemos una muestra de tamaño 20, mira todas las posibilidades, ¿no? Ya, por ejemplo aquí, ¿no? La muestra teórica es una. ¿Cuánto será la muestra teórica? Déjenme ver. Lo malo es que no se mueve. La Mo sigma normal 0,1. Ya, la muestra teórica. ¿Cuánto es el show population? Esta, eso. Entonces ahí está. La media teórica sería 50. Con una muestra de 20, miren cuán cerca, bueno, parecería, ahí está, bien, este es un buen ejemplo. Con una muestra de 20, mira que puedes estar relativamente lejos de la media teórica, ¿no? O sea, de lo que estás buscando. ¿Sí? Entonces, estás bastante alejado de lo que realmente buscas. Es decir, con una muestra de 20 que te pongan en una pizarra y te empiecen a hablar de cómo se comporta una economía con mucha seguridad, puedes empezar a sospechar, ¿no? ¿Por qué? Porque 20 datos son muy poco para encontrar una tendencia. ¿Sí? Y esto mismo se cumple en series temporales, o sea, en modelos o en datos que se ven en el tiempo. ¿Sí? Hay algo parecido que se llama ergodicidad, que la idea es básicamente la misma, o sea, pero en otro contexto, ¿no? Entonces, para poder encontrar un patrón, necesitas datos en un buen número. ¿Sí? ¿Qué es un buen número? O sea, ese es el reto. ¿Cuánto debe ser un buen tamaño de muestra? Entonces, depende. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿cuánto debe crecer la muestra para acercarnos a lo que buscamos? Veamos. ¿Cómo que está aceptable desde 30, ¿no? En este caso, ¿ya? Pero es obvio que en otros casos, si es que la muestra es muy aleatoria, necesites más. Miren aquí cómo plena certeza, ¿desde dónde? Como que desde 60, ¿no? O sea, antes del 60 como que no es convincente. Entonces siempre hay que ser cautelosos, ¿no? Con el tamaño de las muestras, porque podrías estar hablando cualquier cosa, ¿no? O sea, presentas un promedio y ese promedio podría estar diciendo lo que sea. Pero bueno, entonces es la idea de la ley de los grandes números muy a breves rasgos, ¿no? No sé si tal vez tengan alguna pregunta. Por favor. Una reflexión sobre el tema del PIB. Claro, ya. 20, ciertamente son 20 muestras, pero son fenómenos totalmente distintos a los lanzamientos de una muñeca. O sea, hay un año no se parece a otro, Ya. como un lanzamiento sí se parece a otro. Entonces, a lo mejor no hay forma de tener 200 años de PIB. Ya. Entonces, quería decir eso como para claro. los economistas no se sientan tan mal.
No, claro, verán que soy economista, no, doctor en economía todavía. Entonces sí, no, yo entiendo el punto, gracias. Por tal vez no se escuchó los colegas, resumo, si resumo mal me corrigen, ¿no? Pero asumo que podemos resumir la pregunta así, o sea, bueno, el comentario. Tomemos en cuenta que si bien es cierto, solo son 20 años, no es lo mismo lanzar una moneda que analizar una economía, porque de un año a otro no podemos asumir la independencia que en cambio sí tienen dos lanzamientos de una moneda. Justamente eso es series temporales. O sea, las series temporales son un tipo de modelos econométricos en donde de entrada asumimos que el pasado afecta en el presente. Y esos modelos econométricos nos sirven para encontrar esos patrones que tal vez podemos encontrarlos en series cortas incluso. De hecho, hay algo que se llaman modelos bayesianos. Los modelos bayesianos justamente tienen ese espíritu. O sea, ¿se acuerdan que hablamos un poco de estadística bayesiana un poquito, no? Entonces tienen esa idea. O sea, en muestras cortas, ¿cómo logro yo encontrar patrones combinando el poquito de información que tengo con criterio de experto? Entonces ahí empieza a surgir algo más completo, ¿no? O sea, si bien es cierto, un experto no me podrá decir con 20 datos una verdad total, pero tal vez este experto sabe de teoría económica, tal vez este experto sabe de coyuntura económica, política, etcétera, y nos puede dar una historia sobre lo que estamos viendo en la serie. Entonces hay modelos que podrían usar ese criterio de experto y combinar con estadística para generarnos algo un poco más completo, ¿no? Entonces, no, o sea, en el fondo sí hay una salida, ¿no? No digo que sea perfecta, pero hay, ¿no? O sea, que serían los modelos bayesianos, cosa que penosamente no vamos a avanzar a ver, ¿no? Pero quiero que se queden con esa idea de que existen, ¿no? Porque tal vez alguien quiera después consultar, ver más y valdría la pena, ¿no? Porque yo creo que ese es el camino, o sea, mezclar criterio de experto con los datos que hay. Muchos, pocos, pero combinar. O sea, no, porque hay mucha gente, verán, hay mucha gente que rechaza el criterio de experto y dice solo dependemos de los datos. Y hay otra gente que en cambio dice los datos son pura mentira, solo dependemos del criterio de experto. Yo en cambio creo que lo ideal es combinar, o sea, chévere. Entonces, muchas gracias por el comentario porque me permitió hablar un poquito de eso. ¿Alguna otra duda o comentario, por favor? Sí. Como habíamos mencionado que con K igual a 30 observaciones, la T de Student se aproximaba a una normal. ¿Podríamos decir que el mínimo ideal de observaciones debe ser 30? Eso es en el caso de T anormal. El problema es que aquí, fíjense que esto está saliendo así porque de entrada de matemática está usando una distribución normal en la población. Pero tranquilamente podríamos haber asumido otra cosa. Miren aquí, números aleatorios de pi. Solo es para poner un ejemplo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la convergencia no necesariamente va a alcanzarse. Solo tengo que aumentar, ¿dónde está la varianza de la población? Aquí, miren. A ver, vamos con normal. Voy a aumentar la varianza de la población y hagamos una nueva muestra. Está muy, ya, aquí como que tal vez se empieza a ver, ¿no? Lo que pasa es que, ¿cómo les diré? Los softwares hacen lo mejor que pueden. Si tuviéramos una población muy irregular, digamos que tengo una población que tiene una distribución aleatoria de este tipo, donde hay 3 valores muy probables, no uno, 3. Ya, puede ser, no sabemos, o sea, es una población. Mientras más compleja sea la distribución de la población, es más probable que nos demoremos más en la convergencia. Entonces, esa convergencia que vemos entre T de Student y normal es por la regularidad de la T de Student. Porque si recordamos, la T de Student en definitiva tiene arriba una normal estándar. Y abajo está vara chi cuadrado para grados de libertad. Entonces, es como que cuando yo hago crecer el tamaño de la muestra, estoy aumentando los grados de libertad y estoy haciendo que el peso de la chi baje. Y entonces, ¿cuál empieza a dominar? Empieza a dominar más el efecto de la normal. No sé si me hago entender. Entonces, por eso es que en ese caso con 30 ya empieza a acercarse. Pero no. O sea, yo al menos les diría, no. El teorema del límite central va a ser más útil para pensar en muestras, en un tamaño de muestra. Sí, el teorema del límite central es mejor para eso. Chévere. Bueno, seguimos entonces, si les parece. Vamos al otro tema. Entonces, ese es el primer gran resultado, ¿no?, de la teoría de probabilidades, que es la ley de los grandes números. O sea, a medida que se repite un fenómeno aleatorio, hay la probabilidad de que el margen de error sea cada vez más pequeño y me acerque a la teoría. Y en ciertos casos, si se cumple la ley fuerte, hasta me acerco al valor que estoy buscando, pero después de un montón de tamaños de muestra o simulaciones o experimentos, ¿ya? Y de paso también hablamos un poco de que, bueno, no hay que asustarse por las muestras pequeñas, solo hay que encontrar el método adecuado. O sea, ese sería el resumen, ¿no? O sea, en muestras grandes hay convergencias y en muestras pequeñas hay que buscar el método adecuado, ¿sí? Porque pasa, en el Ecuador, vean,
hay muchos datos de los cuales tenemos lo que tenemos. El PIB a nivel trimestral, perdón, a nivel anual. El PIB ecuatoriano a nivel anual lo tenemos desde el año 65, si lo medimos en dólares. Y no es mucho, o sea, tampoco podemos pedir mucho, tampoco, ¿no? Entonces hay que buscar lo que hay. Por eso es que mucha gente que trabaja con esos datos usa modelos bayesianos, ¿sí? Entonces, dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno, vamos al otro que es todavía más importante, que es este resultado llamado el teorema del límite central. Para entender el teorema del límite central, vamos a puntualizar primero algunas definiciones súper rápido, ¿no? Un poco evidentes. Entonces, definamos qué es una población, ¿ya? Entonces, primerito, ¿no? Una población, vamos a decir que es una colección completa de unidades de observación, individuos, hogares, ciudades, países, etcétera, sobre los que queremos obtener información, ¿ya? Como sabemos, usualmente, no siempre, pero usualmente, se intenta estudiarlo a través de censos. Entonces, si quieren, la población sería como el universo que queremos entender, ¿no? Sea la población del Ecuador, sea la población a nivel, y eso más, ¿no? Puede ser población a nivel de individuos, o podemos tener una población de hogares. Sí, entonces, en términos estadísticos, por población nos referimos a ese universo que queremos estudiar, ¿no? De esa población podemos tomar una muestra, ¿sí? Entonces, esto es algo bien obvio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un subgrupo, ¿no? Es un grupo de unidades que tomamos desde la población, obviamente, ¿con qué objetivo? Usualmente, el objetivo es obtener conclusiones sobre la población. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo tengo una población, aquí estaría mi población, y yo sé que en esta población, digamos, ¿cuál será la esperanza de vida de esta población? O sea, ¿cuánto será la esperanza de vida del ecuatoriano promedio? ¿Hasta cuántos años llegará en promedio un ecuatoriano? 75. Ya, digamos que 75. ¿No bajó con pandemia? ¿O ya es con la baja de pandemia? Es con la baja de pandemia, ya. Ya, digamos que entonces que 75. Pero obviamente que nunca vamos a ver ese 75 a menos que hagamos un buen censo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Tenemos que hacer una muestra. De esa muestra sacamos, qué sé yo, digamos unos 100, o bueno, como es grande, digamos, unos 10,000. Y de esos 10,000 sacamos el promedio, ¿sí? Estaremos claros que ese promedio no va a salirme 75, pero si se hizo bien la muestra, ¿qué esperamos? Que tal vez salga un 72, digamos, 73, dependiendo del margen de error, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Nosotros tenemos una población, un universo del cual queremos tener un dato, sabemos que ese dato existe, está por ahí, pero no lo podemos ver a menos que hagamos un censo. ¿Por qué no hacemos todo el tiempo censos? ¿Por qué no hacemos censos, de hecho, todo el tiempo? Muy caros, ¿no? Limitados, caros. Pero tal vez con el tiempo eso va a cambiar, ¿no? O sea, y con el tiempo pienso, digamos, de aquí a 100 años. ¿Cómo serán los censos de aquí a 100 años? Sí. Perfiles de Facebook, hologramas. Desde el punto de vista de la interconexión de datos, llegar a un punto donde ya las bases de datos conjuntas tienen toda la información y no se requieren. Claro, y ahí es cuando muere esta teoría. Porque ya básicamente tendremos las poblaciones en tiempo real, ¿no? En Estados Unidos hizo el censo, ¿no? Sí, pero igual hizo eso. Ellos nunca han sido censos completos, ellos solo hacen muestreos. Sí. Por favor, perdón. Sí, una curiosidad, no tiene mucho que ver con la teoría. ¿Cómo se sabe la esperanza de vida? Buena pregunta. Por un censo no puede ser. No le va a contar cómo se llama. El Ministerio de Salud tiene bases de datos donde te dan De funciones. Claro, no es por censo. es la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Sí, claro. O sea, un cruce con registro civil, por ejemplo. Registro civil, mortalidad. Incrementa de acuerdo a las décadas porque por la ciencia, la tecnología, la medicina y demás, seguían subiendo. Inclusive en Japón llegaban a 90 años. Pero claro, por efectos de las pandemias, eso ya bajó. Y como que se estabilizó a más o menos sobre 75, 78 años. Sí. Pero en los desarrollados es mayor, es a 80 años. ¿Perdón? Qué bueno que no funciona tan así porque yo debía estar muerto hace 10 años. Imagínense. La esperanza de vida en la actualidad es de 80 años para las mujeres. Claro, para las mujeres es México para los hombres. Claro. Por la provincia que... ¿De qué año el dato? Este es
¿Cuánto? ¿80 años mujeres? y 74.5 para hombres. Eso debe ser antes pandemia, creo. Debe ser antes pandemia, 80 años. La de 2018. Claro, antes de pandemia. Sí, porque en pandemia hubo una caída mundial de esperanza de vida. Pero es muy buena pregunta. O sea, de hecho, extendamos un poco a la economía, porque yo en temas de salud no voy a meterme porque no sé, o sea, no voy a mentir. Pero en temas de economía algo sé. Los datos de empleo, que escuchamos ahora todos los meses. ¿Cómo se saca la tasa de desempleo? Que por cierto, ¿cuánta es la tasa de desempleo del Ecuador en este último tiempo? ¿Se han oído? Sí. ¿Cuánto? La tasa de desempleo. Desempleo. Uh-huh. A ver, de pleno empleo es 3,7. La tasa de desempleo está en 30. No, 3,2 creo que estaba, déjenme exacto. Veámoslo exactamente. No, bueno, ya se dice que bajó, porque el año pasado estaba en 3,6 y ahora le bajó a 3,5 o 3,4. Déjame ver exactamente. Bueno, den viendo mejor, sí, porque mi celular es viejito ya, pero 3 algo está ahorita, la tasa de desempleo. 3.2 hasta el 2021. 3.2 hasta el 2022. Sí, 3.2 era. Ya, no estaba mal mi memoria. Bueno, mentira o no mentira, preguntémonos más bien la misma cosa. ¿De dónde saca ese dato el país? Ese dato se saca a través de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano Rural en EMDO, que es una muestra. Es una muestra, entonces, todo el dato que tenemos y toda la discusión sobre el desempleo y el empleo es con muestras. Muestras en donde podemos preguntarnos, ¿estará incluida población migrante, cierta población migrante que ha venido y se ha ido del país? ¿Estará incluida cierta población joven que ahora se está integrando a pandillas y otras cosas? Poblaciones informales, precarizadas, rurales, etcétera. Entonces, hay un montón de datos en la economía que nacen de muestras. Y de muestras que uno, obviamente no podemos decir que estén bien o mal hechas si no vemos el muestreo, ¿no? O sea, eso hay que ser cautelosos, ¿no? O sea, tocaría ver el muestreo, pero hay razones para pensar que hay una distancia importante. Entonces, en pocas palabras, muchos de los datos de los cuales hacemos discusión económica son muestras. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ya. Después no vamos a querer seguir estudiando. El punto era que tal vez de aquí a 100 años haya datos a tiempo real y ahí sí es probable que esta teoría se caiga, que todo lo que veamos de la estadística se caiga, porque ya no hay aleatoriedad, ¿sí? Porque la aleatoriedad nace de las muestras. Pero cuando tengamos datos en tiempo real, los enfoques del Big Data, Machine Learning y otras vainas tal vez dominen, ¿no? Entonces, pero bueno, en el Ecuador no sé si en 100 años. Bueno, hay Ecuador incluso. Bueno, sigamos. Entonces, ya está claro que es una población, que es una muestra. Ahora hablemos de un parámetro, ¿ya? El parámetro es el valor que representa alguna característica de la población. Si volvemos al ejemplo que estábamos haciendo antes, en rojo creo que estábamos haciendo la población. ¿Sí? Entonces, digamos aquí está la población. El parámetro sería justamente esa, por ejemplo, esperanza de vida, ese MU. Ese valor que nosotros no conocemos, pero deseamos conocer, ¿no? O sea, este valor usualmente es desconocido y queremos estimarlo con la muestra, ¿sí? Por ejemplo, la media o varianza de una población, ¿sí? Ojo, este valor, en la teoría que estudiamos, se asume como un valor fijo y determinístico, es decir, no aleatorio, ¿ya? O sea, estos 75 años de esperanza de vida de la población, que por cierto no sabemos si realmente son 75, estamos solo poniendo un número, es un valor que en la teoría estadística lo vamos a asumir como dato que existe y que no está aleatorio. No es aleatorio, es fijo. Es una característica de la población, ¿ya? Claro, alguien podría decir, ¿no será un poco aleatorio que la población tenga tal o cual edad de vida? Claro, ya viene una discusión más, si quieren, de especialista, ¿no? O sea, un especialista que nos diga hasta qué punto esto se puede asumir. Pero la teoría que estudiamos asume eso. ¿Sí? Entonces, la teoría que estudiamos asume, vamos a decir que esto es fijo. ¿Qué es lo aleatorio? Lo aleatorio viene de la muestra, del muestreo. O sea, es la muestra, ¿sí? Y el promedio de la muestra el que va a ser aleatorio. Pero es aleatorio porque estamos haciendo una muestra aleatoria, ¿sí? Entonces, quiero que se entienda que la aleatoriedad, ¿de dónde nace? No nace de la naturaleza de la población, sino que nace del hecho de que estamos haciendo un muestreo, ¿sí? Entonces, de ahí nace la aleatoriedad. Por tanto, asumimos que la población es fija, es constante y tiene parámetros constantes
Y más bien lo que cambia es el estimador que usamos para entender el parámetro. ¿Sí? Entonces eso está definido más abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un estimador o un estadístico? Es básicamente ese valor que calculamos desde la muestra y que trata de estimar el parámetro poblacional. ¿Sí? Entonces, en la población que tenemos, la media, mu, esperanza de vida de 75, que estamos asumiendo es 75, y de la población sacamos una muestra, y esa muestra nos va a dar un promedio, y promedio, que decíamos 72 creo que era, que es el estimador o el estadístico que trata de acercarse al parámetro poblacional. ¿Sí? Entonces, como los estimadores o estadísticos pueden diferir dependiendo de la muestra, se asumen como aleatorios. ¿Sí? Entonces, es bien visual esto, ¿no? De hecho, hagamos un gráfico, ¿no? Entonces, pensemos que tenemos la población. Sí, otra vez, ¿no? Ya como 3 veces el mismo gráfico, pero es mejor que quede así, ¿no? Entonces, mu igual 75 sería el parámetro. Y hagan de cuenta que de este parámetro, de esta población, podría sacar una muestra 1 y saldría un promedio 1. ¿Sí? Entonces, ese promedio vendría de esa muestra en azul. Podríamos sacar otra muestra en verde, que le llamaríamos muestra 2, y de esa muestra 2 tendríamos otro promedio. Si las muestras son aleatorias, ¿será entendible que estos dos estimadores no sean iguales? ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido decir que Y1 no va a ser igual a Y2? ¿Promedios? Sí, ¿no? Porque son muestras distintas, o sea, depende del muestreo, a quién se preguntó, etc. Entonces, cada una va a darme su propio promedio. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que aspiramos de todas estas, de estos promedios? O sea, queremos que estas muestras se acerquen a la población. ¿Sí? Obviamente que se acerquen lo más pronto posible con una muestra grande, pero no tan grande tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí la variable aleatoria? Y de hecho, aquí podemos sacar otra muestra 3 en negro, ¿no? Muestra 3 y promedio 3. Entonces, ¿cuál es la variable que vemos aquí que es aleatoria? ¿Sí? Esto a veces confunde cuando no se lo ve bien desde el inicio. La variable aleatoria es el promedio Y1, Y2, Y3, porque va a depender del muestreo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué muestreo haga, este promedio muestral va a ir cambiando. ¿Qué es lo que en cambio se queda fijo? Y siempre va a estar ahí estático. ¿Sí? La media poblacional, que es el parámetro. ¿Sí? Entonces, no confundir, ¿no? El parámetro siempre está fijo. Lo que va a ir cambiando es el estimador. Y ese estimador es el aleatorio. ¿Ya? Que en este caso, si tenemos una media poblacional, el estimador es el promedio muestral. ¿Ya? Entonces, mantengamos esa intuición siempre en mente, ¿no? ¿Qué más puedo decirles como definiciones previas? Ya. Aquí viene un nombre que no me gusta mucho, pero bueno, es así como se le pone. Distribución muestral. La distribución muestral, en definitiva, es la distribución de probabilidad que sigue el estimador o el estadístico. ¿Sí? Que recordemos es aleatorio. Entonces, si quieren, volvamos acá. Como hemos dicho, Y1, Y2 y Y3 son aleatorios, porque dependen de la muestra. ¿Sí? Entonces, si Y1, Y2 y Y3 son aleatorios, yo podría hacer una gráfica de este estilo. O sea, podríamos poner en el eje horizontal a los promedios muestrales. ¿Sí? El promedio muestral, Y promedio. Y, como hemos dicho, este promedio muestral es aleatorio. Si es aleatorio, ¿ya? Aleatorio porque viene de una muestra, entonces hay una función que me permite mostrar o ilustrar su probabilidad. ¿Sí? ¿Sí me entienden la idea? ¿No? O sea, si es que Y promedio es aleatorio, hay una función que me permite mostrar su aleatoriedad. ¿Sí? Y esa función puede ser esta, digamos. Esa función se le conoce como distribución muestral. ¿Sí? Entonces es una distribución muestral porque es la distribución que nace del muestreo que permite sacar el Y promedio. ¿Sí? Entonces, como es aleatorio, ¿qué va a pasar? Digamos, ¿se acuerdan que eran 3 muestras, ¿no? Las que pusimos más arriba, de ejemplo. La muestra 1 estaba en azul. Entonces, digamos que la muestra azul, puedo salirme por acá, ¿no? Y1 promedio. La otra muestra era en, ¿qué color? Verde. Entonces, como esto es aleatorio, la muestra verde tal vez me salió más pequeña. Puede ser por acá, digamos. La muestra 2 me dio ese promedio 2.
Y la muestra 3 creo que la hicimos en rojo, no, en negro. Entonces digamos que la muestra 3 me salió por acá. Entonces sí pueden ver, ¿no? Es como que según cada muestra, el promedio que me dé la muestra va a ir variando, ¿sí? Y los valores más probables, ¿alrededor de qué valor quisiéramos que estén? O sea, ¿alrededor de qué quisiéramos que se muevan estos promedios de las muestras? Del 75, o sea, del parámetro, ¿sí? Entonces, ese parámetro no puede ser aleatorio, ¿no? Ya, entonces, no se olviden, este mu es el parámetro poblacional, entre paréntesis, no aleatorio, al que yo quiero acercarme, pero lo único que yo tengo a mano son los promedios muestrales, ¿sí? Que esos sí son aleatorios, ¿ya? Entonces, estos promedios muestrales me pueden salir más arriba, más abajo, pero si la muestra está bien tomada, yo esperaría que se vayan acercando a ese valor de la población. Entonces, noten aquí cómo se vuelve súper importante conocer qué forma tiene esta distribución muestral. ¿Cuál es el punto medio de esa distribución muestral? ¿Hacia dónde se concentra la probabilidad? Etcétera. Sí se ve por qué es importante, ¿no? Porque ¿qué tal si esta, en vez de ser la linda campana de Gauss, fuera cualquier otra cosa? Me arruina todo, porque la campana de Gauss es la que me va a permitir acercarme a la mu, o sea, al parámetro de la población. Pero si aquí me sale cualquier otra cosa, simple y llanamente voy a estar fluctuando aleatoriamente con muestras que no me dicen nada. ¿Sí? Por favor, o sea, sería una función de densidad de probabilidad muestral. Exacto, si quisiéramos usar el nombre completo. En los libros, como ya nos da pereza, no ponemos eso, sino solo distribución muestral. Pero el nombre en rigor sería ese, función de densidad de probabilidad muestral. Porque es continua. Sí, porque es continua, exacto. ¿Y por qué es continua? Porque estamos asumiendo continuidad, ¿no? Porque es más fácil. Porque si fuera discreta, imagínense cómo fuera. O sea, tendríamos que estar contando punto por punto y ya pierde practicidad, ¿no? En cambio, si es continua, simplemente es un número, ¿no? Que está ahí fluctuando. Muy bien, entonces creo que con eso quedamos ya aclarando, hemos dejado aclarando los conceptos más importantes, ¿no? Entonces, solamente por recapitular. Entonces, muy rápido. Disculpen que insisto mucho en esto, pero es porque vale la pena, ¿no? Entonces, repito, tenemos una población, esa población tiene un parámetro, que digamos la esperanza de vida, el parámetro es constante, y para tratar de acercarnos a ese parámetro, hacemos muestras, y esas muestras nos dan promedios muestrales, ¿sí? Promedios de cada muestra. Como la muestra es aleatoria, los promedios muestrales van a ser diferentes y de hecho van a ser aleatorios, pero esperamos que se acerquen al parámetro. Entonces, necesitamos una regla que nos diga cómo se da la aleatoriedad de los promedios muestrales y esa se llama distribución muestral, ¿sí? Entonces, la distribución muestral me dice cómo se da la aleatoriedad de estos promedios muestrales, donde el parámetro no es aleatorio, sino que siempre está ahí y estoy tratando de acercarme con diferentes muestras, ¿ok? Listo. Una vez que más o menos tenemos esos conceptos, vamos ahora sí, bueno, una más ya, ¿qué es el muestreo? Bueno, creo que todos tenemos una idea de qué es el muestreo, ¿no? O sea, la intuición es simple, ¿no? El muestreo aleatorio, en definitiva, implica extraer aleatoriamente una muestra de una población mayor, ¿sí? Ahora, claro, lo que aquí les estoy diciendo en un párrafo en realidad es toda una cátedra, ¿no? O sea, hay toda una cátedra de muestreo porque hay diferentes formas de muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado, muestreo por conglomerados, o sea, ya hay un montón de detalles del muestreo, ¿no? No vamos a ver eso en este curso porque como buenos economistas nosotros simplemente aprovechamos las muestras que ya nos dan otras personas, ¿sí? O sea, nosotros ya no vamos a hacer el muestreo. Y creo que esa es una de las razones por las que también nos odian otras ciencias sociales. ¿Qué opinan? Así, hagamos un paréntesis. ¿Será que las otras ciencias sociales nos odian porque nosotros solo cogemos el muestreo de otros y ya? ¿Qué creen? Sí saben que nos odian las otras ciencias sociales, ¿no? No han interactuado con otras ciencias. Siempre he pensado que es porque queremos ser físicos. Ah, somos los aspirantes a físicos. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo ahí? ¿No? Bueno. Aspirantes a físicos, dicen. Tal vez por eso nos odian las otras ciencias sociales. ¿Por qué nos odiarán? O sea, el resto de ciencias sociales. Sí. En promedio, no, obviamente, no siempre, pero en promedio, ¿no? Yo no sé por qué, pero yo sí he sentido eso. Así es sentido.
Ya, Sí, los ingenieros comerciales. ya. No nos quieren. Ya, dicen que los ingenieros comerciales nos odian, ya. A ver, paréntesis. Paréntesis, disculpen. Alcen la mano tanto colegas presenciales y virtuales que son de formación economistas. A ver, tenemos ahí. Ya, tenemos 4 personas virtuales. Ah, no, 3, perdón. O sea, estoy pidiendo que alcen la mano los que son economistas. Ya, ¿usted no es economista, compañera? No. ¿Qué es usted de formación? Administración. Ah, pero no les odia. Pero los que nosotros son como los sociólogos, los antropólogos. Algunos les odian, a otros los quieren, imagino ya. Bueno. Yo sí he visto eso en varias organizaciones. Yo les doy una sola vez. De los ingenieros comerciales contra los economistas. Sí. Bueno, son de esos odios que yo creo que son medios raros, pero bueno. Son áreas afines, ¿no? Son afines, pero los economistas nos olvidamos que son afines. Bueno, ¿por qué les estaba hablando de...? Lucio Flaxo, ¿sí les conté? El otro día contó eso, que el colega faltó. Pero es que decía Lucio dar una charla de democracia. Entonces, ¿cómo va a venir a Flaxo a dar charla de democracia? Y bueno, y toditos salimos a la plaza a protestar, nos pegaron, nos gasearon, y bueno, los monigotes de Lucio nos pegaron, y luego los únicos que estaban en clases eran los de economía del desarrollo. Les dijimos, vengan, bajen, y luego sacaron ¿En qué programa estaba usted, colega? Yo estaba en el 2018 en sociología política. Ya. Y se alargaron así, queremos clases. Pero el decía, el uso dijo algunos después de Lucio, o sea, luego le dieron ahí una conferencia, 10 minutos para que hables todo. Le dieron durísimo, todo el mundo. Pero, o sea, no queremos. Bueno, están contando anécdotas de la Flaxo, por si acaso. No se están perdiendo de mucho, colegas virtuales. Ya. Anécdotas de la Flaxo. Ya. Pero bueno, no sé ni por qué estábamos hablando del odio a los economistas, o el supuesto odio, ya no me acuerdo. Ah, usamos las muestras de otros. Usamos las muestras de otros, ¿no? Nosotros no hacemos mucho trabajo De campo. de campo. Claro. Y piensa que no hacemos trabajo de campo y eso tenemos Nobel, ¿no? Acá me dijo que se inventaron. Los matemáticos tampoco tienen, ¿no? No tienen la medalla Fields. O sea, No tienen Nobel. claro, no tienen Nobel. Tienen otro premio, pero la medalla, si me dan a escoger el Nobel de Economía, la medalla Fields, yo me fuera por la medalla Fields. O sea, Claro. pero otra cosa. Incluso el Nobel de Economía no tiene la misma validez que el Nobel de Física. Claro. Porque no lo da la Fundación Nobel, lo da Incluso en comparación al Nobel de Física, la medalla Fields es... Por ahí va. ¿Ya? Pero bueno, dejémonos de envidias ya. Mejor ahora sigamos. Entonces, como les decía, todos tenemos una idea de qué es el muestreo aleatorio. ¿Ya? Entonces, no voy a profundizar mucho ahí, pero repito, no es una cátedra. O sea, hacer muestreo es todo un trabajo, ¿no? Pero bueno, entonces, en definitiva, para efectos de notación, cuando hablemos de una muestra, pueden pensar que la muestra es una colección de variables aleatorias. Por ejemplo, cuando yo tomo varios individuos y estoy midiendo alguna característica que le puedo llamar Y, imagínense, por favor, que esa Y es una variable aleatoria que está tomando diferentes valores. Por ejemplo, imaginemos que a cada uno de ustedes les preguntara su peso, ¿ya? Entonces, ustedes me van a dar un número y ustedes serían una muestra de la población. Imaginen, por favor, que esos números que ustedes me dan serían como esa variable aleatoria que está tomando valores particulares en ustedes. ¿Por qué es aleatorio? No porque el peso es aleatorio, ¿sí me entienden? O sea, no es porque el peso de ustedes es aleatorio, creo que no es aleatorio, debe tener cierta regularidad. Imaginen lo que fuera que un día amaneces con unas libras y otro con más y otro con... No. Es aleatorio por la naturaleza del muestreo. O sea, la naturaleza del muestreo es lo que le vuelve aleatorio a estas variables, ¿ya? Al menos en este enfoque. ¿Qué más? Pues bueno, esto es notación, ¿no? Entonces, Y1 va a representar la primera observación, Y2 la segunda observación, etcétera, ¿ya? Y bueno, entonces, en este muestreo, si yo quiero, puedo sacar un promedio, que es lo que hemos llamado como media o promedio muestral.
La fórmula del promedio creo que la conocen, y barra, que es igual a la suma de los datos dividido para el número total de la muestra, ¿no? Entonces, no vale la pena detenernos mucho ahí, pero solo enfatizar una vez más que esa también es variable aleatoria. O sea, no olvidemos que si las muestras son aleatorias, los promedios que saquemos de ahí también son aleatorios. ¿Ok? Pero bueno, ya está más que claro eso. Entonces, el reto es saber cómo se comporta la aleatoriedad de la media muestral. Ese es el gran reto. Porque si yo sé cómo se comporta esa aleatoriedad, voy a ganar predictibilidad, o sea, voy a tener la capacidad de predecir. En cambio, si no sé cómo se comporta esto, no sé la aleatoriedad, no tengo certezas de qué tipo de muestras estoy sacando y simplemente mejor ni saco muestras, ¿no? Entonces, el gran reto de la teoría de probabilidad, aquí es donde se combina teoría de probabilidades y teoría estadística, ¿no? El gran reto de ambas es justamente saber cuál es la distribución muestral del promedio, ¿sí? Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho, colegas, es un poco afinar las definiciones, ¿sí? Entonces ya saben que distribución muestral se refiere a esta aleatoriedad de las muestras, ¿no? Reflejadas en el promedio. Y bueno, no hay mucho que adivinar. ¿Cuál creen que es la distribución muestral del promedio? Entonces ahí viene. Bueno, muestra aleatorio simple, esto voy a saltar ya. Muestra aleatorio. Entonces vamos a esa distribución. Bueno, estas son definiciones, ya adelantamos. Ya, entonces vamos desde acá. Para yo saber cómo se comporta la aleatoriedad, primero puedo sacar algunos indicadores. Sí, ustedes recuerdan, ¿no?, que las distribuciones de probabilidad tienen esperanza, varianza, todo eso, ¿no? Entonces, podemos sacar las características o propiedades de la distribución muestral. Por ejemplo, la esperanza, varianza y desviación estándar de la media muestral, ¿ya? Por ejemplo, aquí pueden ver que estoy sacando la esperanza de Y promedio, ¿sí? Y este es un primer resultado que, bueno, es fácil de demostrar, está en la lámina, no me voy a detener a explicarlo, sino directamente. Miren lo primero que sale. Si ustedes cogen esta muestra y asumen que esta muestra es I y D, o sea, se ha tomado de forma independiente a cada observación y todas están idénticamente distribuidas. O sea, todas, si quieren tengo la población, ¿no? Entonces, población, entonces he sacado una muestra Y1, Y2, hasta YN, ¿no? Hagan de cuenta que todo esto de aquí que estoy sacando es la muestra, ¿ya? Entonces hagan de cuenta que cada observación que yo saqué es independiente una de otra. ¿En qué sentido? Si yo seleccioné a Y1, eso no cambia mi probabilidad de haber seleccionado a Y2. ¿Sí? En un muestreo, imagínense, un muestreo de los más comunes y silvestres. Si yo seleccioné a uno de ustedes, eso no va a cambiar después la probabilidad de que otro sea seleccionado, si es que es totalmente independiente. ¿Sí me entienden la idea, no? Una cosa distinta fuera, ¿qué cosa? Que, digamos, empiezo a muestrear solo a los panas, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Que ya no es independiente, porque si escojo a uno y a otro, las personas que estoy escogiendo tienen alguna razón por la que están ahí, ¿no? Hay un sesgo. Pero si es un muestreo totalmente independiente, ¿qué significa? Que si escojo a uno y a otro, salieron por el azar. Pero, ¿qué significa que sean idénticamente distribuidos? Que todos provienen de la misma población, ¿sí? Esa es la idea del muestreo aleatorio simple. No quiero ir a los detalles, pero esa es la intuición. Entonces, muestras independientes, porque la muestra que yo seleccioné no influye en nada al otro seleccionado, o sea, la probabilidad de elección no cambia, e idénticamente distribuidos porque vienen de la misma población. Si se cumplen estos supuestos, ¿sí? Si se cumplen estos supuestos I y D, entonces yo puedo demostrar que la esperanza de la media muestral, la esperanza teórica, es justamente el parámetro poblacional. ¿Sí? Entonces, esta es una cosa bien interesante porque, fíjense, de hecho es fácil, miren. La esperanza de Y promedio, ¿qué es Y promedio? La suma de los datos dividida para el tamaño de la muestra, ¿no? Pues es esta fórmula. Como ustedes saben, la esperanza de una constante por variables aleatorias, ¿qué puedo hacer con la constante? Sale, porque la esperanza, recuerden que era una sumatoria o una integral. Y me queda solamente 1 sobre, y de hecho, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, o sea, puedo distribuir la esperanza en un sumatorio porque es una integral. Entonces me queda el sumatorio de las esperanzas. Y si recordamos que todas son idénticamente distribuidas, la esperanza de cada uno, ¿cuál es la esperanza de cada uno? ¿Cuál es la esperanza de Y1, por ejemplo? Si todos vienen de la misma población, mu. La esperanza de Y1 es mu. Si Y2 viene de la misma población, ¿cuál es el valor esperado de Y2?
mu. Y para todos, para yn, ¿cuál es el valor esperado de yn? Si viene de la población, mu también. Entonces, al ser idénticamente distribuidos, esta esperanza de y se transforma simplemente en mu, que se suma n veces, por eso me sale n mu sobre n. Se simplifican las n's y me queda mu. ¿Ya? O sea, es una demostración que, si tuviéramos más tiempo, explicaría con más calma, pero estoy un poco de apuro, así que simplemente el punto clave es la esperanza del promedio es igual a la media poblacional. O dicho en otras palabras, tiene sentido asumir que el mu está aquí. O sea, no solo tiene sentido, es un hecho, siempre y cuando se cumpla ¿qué cosa? El supuesto, que sean independientes e idénticamente distribuidas. ¿Sí? Esa es otra cosa que nos encanta a los economistas, olvidarnos de los supuestos. Entonces, sin este supuesto, esto ya no funciona. ¿Sí? Entonces, este supuesto, por favor, si lo pueden tatuar en una de sus manos, así. ¿Ya? Ahí, I, D, ¿ya? Porque si no se cumple ese supuesto, todo lo que seguimos haciendo no sirve. ¿Ya? ¿Cuántos tienen que tatuarse hasta ahora? Dos, ¿por qué? El primero es I y D, y el segundo es el tamaño de la muestra. Ah, ya, de la muestra, ahí en mayúsculas por si acaso, ¿no? De la muestra, ya. En otros contextos no, pero en el muestreo sí, ya. O no sé, ya no sé, ya. Bien, así como se saca la esperanza, también se puede sacar la varianza, ¿sí? Entonces, no voy a detenerme aquí, sí, a explicar. Al final, cuando ustedes hacen, bueno, igual se usa el supuesto de independencia, ¿no? Se usa el supuesto de independencia y al final les va a quedar sigma al cuadrado y sobre n. ¿Qué es sigma al cuadrado y? Es la varianza de cada uno de los datos observados, ¿ya? Entonces, volvamos a dibujarlo. Población. La población tiene su propio parámetro mu. Y recuerden que de esa población sacamos muestras. Una muestra. De esa muestra podemos sacar el promedio, ¿sí? De esa muestra podemos sacar el promedio. Y lo que quiero saber es la aleatoriedad de ese promedio. Entonces, para saber la aleatoriedad de ese promedio, digo, bueno, primero quiero saber cuál es la esperanza teórica. La esperanza teórica hemos demostrado que es mu y, o mu. Ya, de ganas se puso ahí la y, mu, que es la de acá. Y si saco la varianza de y promedio, ¿por qué saco la varianza? Porque recuerden, y promedio es variable aleatoria. Entonces tiene variabilidad o dispersión. Al sacar eso, dice que me sale sigma sobre raíz de n. Raíz de n no es problema, es el tamaño de la muestra. ¿Qué es sigma? Sigma es, ¿sí? Si nosotros nos ponemos, me falta un paso previo aquí. Ya, recuerden que estábamos sacando y1, y2 hasta yn, ¿no? Una muestra, y1, y2 hasta yn, ¿ya? Y1 aleatorio, Y2 aleatorio, Yn aleatorio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, todos tienen la misma media y también tienen todos la misma varianza. ¿Ya? Voy a dibujarlo, haciendo toda la amontonada, disculpen. ¿Ya? A ver, vamos con población. Lo que pasa cuando quiero apurarme, en vez de arreglarlo en población, parámetro, tomamos una muestra Y1, Y2, Yn, ya, todo esto es la muestra. Y de esta muestra estamos sacando como un indicador el promedio. Ya. Al ser cada uno de estos aleatorios, la aleatoriedad se hereda y promedio. Aleatorio también. Al ser aleatorio y promedio, quiero saber la naturaleza de la aleatoriedad, entonces estoy sacando la esperanza de y promedio, que hemos dicho que es mu, ¿ya? Y ahora estoy tratando de entender la varianza de y promedio. Ahora, de esta muestra, yo sé que los que están en la muestra son I y D, independientes e idénticamente distribuidos. Por independientes ya sabemos qué significa. Por idénticamente distribuidos, pongamos acá, ¿no? Entonces, independientes, porque la probabilidad de selección no depende de que se haya seleccionado a otro. Se haya seleccionado a otros. Ya, o sea, si seleccioné a uno, eso no cambia la probabilidad de elección de otros. Ese ya está. Idénticamente distribuido. ID, ¿no? Idénticamente distribuido, ¿qué significa? Significa que en la muestra,
por ejemplo, Y1, ¿sí? Hagan de cuenta que cada uno de estos es la muestra, ¿no? Y1 y Y2 está Y, esa es la muestra. Y1 sigue una distribución de probabilidad que no sabemos cuál es, podemos llamarle una distribución, con media mu y varianza sigma al cuadrado. Y2 sigue otra distribución con la misma media, misma varianza. Y así hasta Y, sigue la misma distribución, misma media, misma varianza. Entonces esto significa idénticamente distribuido si queremos ser un poquito más rigurosos. Cada miembro de la muestra tiene la misma regla de aleatoriedad. ¿Sí? Cada miembro de la muestra tiene la misma regla de aleatoriedad. ¿Por qué? Porque estas reglas de aleatoriedad, en definitiva, son las reglas de aleatoriedad de la población. ¿Sí? Esta es la aleatoriedad de la población. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos idénticamente distribuido, ¿qué quiere decir? Que yo estoy tomando una muestra donde todos los miembros de la muestra vienen de la misma población. Una población que tiene su propia aleatoriedad. Y esa misma aleatoriedad se transfiere a cada miembro de la muestra. No sé si con eso está un poco más claro la idea del ID o más bien se confundió más la cuestión. Yo tengo una duda cuando dice la distribución tiene la misma mío y el signo. Sí. Pero la mío es poblacional. Poblacional. ¿No debería ser más bien la de la muestra? No, la de la muestra siempre es Y promedio. Luego es lo que demostramos que al final Y promedio tiene como esperanza mu. Pero es por los supuestos. O sea, si quieren esto sale justamente porque es I y D. Porque si no fuera I y D, o sea, si no se cumpliera este supuesto, no sale, ya no serían iguales. O sea, sí está claro porque debe tener como las mismas funciones. Exacto. Si yo le tomo a un estudiante hombre de 18 años que estudia en el colegio tal y que tiene un socioeconómico tal y a él, si le cambia, él debe tener las mismas características que otro chico, que puede ser cabello rubio, cabello negro, exacto, pero que tenga la misma edad, que venga de la misma población. Exacto. Entonces yo estoy asumiendo que estas dos personas que vienen de la misma población tienen la misma aleatoriedad, ¿sí? Que es heredada de la población. Sí, eso, esa es la idea. Es la idea del idénticamente distribuido. Sí, entonces, disculpen que sea muy enfático en esto, pero este supuesto nos va a perseguir hasta el último día de nuestras clases, entonces. Sí, por eso les digo que en serio, si es que pueden tatuarse ahí. ¿Quién es I y D? Después te van a decir, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, en fin. Y bueno, la covarianza es cero. ¿Por qué la covarianza es cero? Porque las observaciones son independientes. ¿Ya? En fin, entonces, esto es solamente para encontrar qué cosa. O sea, ¿qué estamos queriendo hacer? Encontrar las características de esta distribución muestral. Entonces, ya sé que la media es mu y ya sé que tiene una varianza. Pero ¿cómo es esa varianza? O sea, la varianza de esta cosa es igual a sigma sobre, no varianza, bueno, sí, varianza. ¿Dónde estaba la varianza? Sigma al cuadrado sobre n. Entonces, más que varianza, pongamos la desviación estándar. Y ya sé que tiene desviación estándar. La desviación estándar es sigma sobre raíz. Entonces, no confundir. Este sigma es la desviación estándar de la población. ¿Sí? O sea, este sigma que está acá es este sigma. El que originalmente tiene la población. O sea, la dispersión que tiene la población se transfiere a cada observación de la muestra y cuando yo saco la varianza del promedio, ¿sí? O sea, cuando saco la varianza de ese promedio, me sale la varianza de la población ajustada por el tamaño de muestra. ¿Sí? Entonces, como que el tamaño de muestra me permite ajustar esta varianza. Esto tal vez se entienda mejor con la siguiente idea. ¿Qué pasa si el tamaño de muestra aquí se va al infinito? ¿Qué pasa con esto? O sea, si esto se va al infinito, la varianza de Y promedio, 0. ¿Qué significa que la varianza se vaya, que la varianza se vaya a 0? No hay dispersión. ¿Y entonces a dónde termino si no hay dispersión? En una línea que justo está a la altura de mu. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Si yo tengo una muestra cada vez más y más grande, sea lo que sea esta distribución, la dispersión se va a achicar
hasta que simplemente tengo casi que una línea a la altura de mu. ¿Sí? Y al revés, ¿qué pasa si ahora el tamaño de la muestra es 1? Si el tamaño de la muestra es 1, ¿qué pasa con la varianza del promedio? Va a ser exactamente igual a la varianza de la población. ¿Sí? Entonces, si quieren, esto podemos verlo así, ¿no? Vamos acá. Digamos que esta montaña horrible es la población, es la aleatoriedad de la población. ¿Ya? Esta sería la aleatoriedad de la población, una montaña horrorosa. ¿Ya? Y digamos que yo quiero estimar la mu. Entonces, mu está por acá. Esa es la media de esta población horrenda. Pero no me importa la población. ¿Qué es lo que me importa a mí? Sacar un promedio. ¿Ese promedio cómo se comporta? Todavía no sabemos cómo se comporta a detalle, pero ya sé qué cosas. Que este promedio, ¿sí? Este promedio que está aquí, ¿sí? Este promedio que está acá, tiene una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Mu mismo. ¿Sí? La población tiene una varianza. ¿Cuál es la varianza de la población? Sigma. Oh, perdón, desviación estándar. Tiene una desviación estándar, sigma. ¿Ya? Si se dan cuenta que aquí es bien irregular, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo en cambio para el promedio? El promedio también hereda esa desviación estándar, ¿sí? Pero se ajusta para el tamaño de población, ¿sí? Raíz de n. Entonces, la idea. Cuando yo tomo una muestra, el promedio tiene una esperanza que va a ser igual a la media de la población, ¿sí? La esperanza teórica. Y la desviación estándar de este promedio va a ser igual a la desviación estándar original de la población, pero ajustada por el tamaño de muestra. Por eso es que decimos que si el tamaño de muestra crece, entonces la desviación de este promedio se hace cada vez más pequeña hasta que finalmente termina en mu, la línea. Pero en cambio, si n es cada vez más pequeño, la desviación se hace tan grande que termina en la misma población. ¿Ya? Ok. Si son detalles muy abstractos, ya mismo les voy a poner una gráfica que va a arreglarlo todo, ¿ya? Entonces, porque cada vez se pone más abstracto, ¿no? Ya. Me permiten terminar esta parte del tema y ahí hacemos receso, ¿ya? Entonces, unos minutitos más de aguante y... Ya. Ya. Entonces, me voy a saltar esto y nos vamos directamente acá. Pues ahora sí. Vamos a ver si contamos todo. Volvamos al inicio. Asumimos que tenemos una muestra. De esta muestra se ha obtenido por medio de un muestreo aleatorio simple. ¿Sí? ¿Qué significa muestreo aleatorio simple? I y D. O sea, todas son independientes e idénticamente distribuidas. Pero no siguen una distribución normal. O sea, Y1, Y2 y N vienen de una población que no sabemos qué pasa con la población. No sabemos la aleatoriedad de la población. ¿Qué ocurre con la distribución muestral de Y-barra? O sea, ¿qué ocurre con, creo que este fue el mejor gráfico que hice de todos, con esa campana? Este creo que fue el mejor gráfico, ¿no? Este fue el más clarito para todos. Entonces, queremos saber qué pasa con esa gráfica. Entonces, aquí viene el teorema del límite central. Aun cuando las variables originales no sean normales, ¿sí? Sí es posible identificar algunos resultados importantes de la distribución muestral. Sobre todo, ¿cuál? Bueno, no quiero los métodos, me voy ya directo al resultado. Verán, me voy directo al resultado. Ya. Si ustedes tienen ese promedio se puede demostrar matemáticamente que siempre, verán, recatemos lo que estoy diciendo, ¿no? Ese promedio siempre va a seguir una distribución normal. Siempre. No me importa que la población sea totalmente irregular. ¿Dónde estaba esa población horrenda que tenía por aquí? Ya. No me importa que la población sea totalmente irregular. Si yo hice un buen muestreo aleatorio simple, en donde sé que la probabilidad de elección es totalmente independiente, y sé que todos vienen de la misma población, y el tamaño de la muestra es grande, esta es la campana de Gauss. ¿Sí? Ese es el más grande de los resultados de la teoría de probabilidades. Pero con el pequeño detalle que esto se cumple cuando n tiende a infinito. ¿Qué significa eso? Cuando el tamaño de la muestra crece y crece y crece. Por eso es que esto se le llama a veces una distribución o un resultado asintótico. La palabra asintótica significa, es un resultado que nace cuando una muestra crece, crece y crece. ¿Bien? Entonces, la demostración de este teorema del límite central es un tanto compleja. O sea, sí la he hecho, pero toma mucho tiempo.
Entonces, más bien vamos a ver algo práctico, ¿ya? Con eso hacemos esto y como que asentamos todas las ideas que hemos dicho en abstracto, ¿no? Pero solo quiero terminar con que, aunque se dice n tiende a infinito, en muchas aplicaciones basta con que n sea 100 y ya tenemos una aproximación a la normal. O sea, basta con que tengas una muestra de tamaño 100 y esa muestra de tamaño 100, si está bien hecha, o sea, si es independiente, idénticamente distribuida cada una de sus observaciones, puedes estar tranquilo que Y promedio sigue una distribución normal. ¿Sí? Entonces, ese es el gran resultado de la teoría de probabilidades. Y como les decía, permítanme solo presentarles una aplicacioncita, ¿sí? Porque yo sabía que aquí se me iba a enredar todo, así que traje esta pequeña aplicación. ¿Ya? Entonces, verán, vamos a ver si puedo hacer zoom. Sí puedo hacer zoom, ya. Zoom. Ya estamos. Pues verán, la idea está acá. Acá arriba tienen la población. La población, imagínense que es la población del Ecuador. ¿Ya? Ustedes saben que los ecuatorianos somos muy aleatorios, ¿no? Somos bien random, como dicen ahora, o sea, bien aleatorios, ¿ya? Pero no sabemos la regla de aleatoriedad del ecuatoriano, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces imagínense que es algo así, ¿ya? La regla de aleatoriedad, ¿ya? Bien extremo, cualquier cosa ahí, ¿ya? ¿Cómo se llamará esta distribución de probabilidad? No me importa, no sé, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo simplemente saber el promedio, digamos, esta es la esperanza, este es cómo se distribuye la vida de la gente, a qué edad mueren, ¿ya? Entonces, un desastre, peor en el Ecuador actual. Entonces, digamos que yo obtengo una muestra de esta población, de 5 personas. Si bien, ¿no? Obtengo una muestra de 5 personas y saqué un promedio. ¿Sí? Entonces, aquí está la muestra de 5 personas y un promedio. Digamos que ahora hago otra vez el mismo ejercicio. Saco una muestra de 5 personas, un promedio. Y otra vez, una muestra de 5 personas y un promedio. Entonces, ¿sí ven lo que está pasando acá abajo? ¿Qué sucede? Lo que decíamos, los promedios de cada muestra van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque es aleatorio. Entonces, yo podría repetir este proceso ¿cuántas veces? En la práctica una, ¿verdad? Porque solo es una muestra. Pero en teoría, como esto es una computadora, ¿cuántas veces puedo hacer este ejercicio? Darle clic y clic a cada rato, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, aquí me permite hacer eso. Puedo tomar 5 muestras, o 10.000 muestras, o 100.000 muestras. ¿Qué pasó con esos promedios? Entonces, miren la forma que ha tomado la acumulación de esos promedios si estuviéramos dale y dale haciendo muestras. Para un tamaño n igual 5. Parece la campana de Gauss, ¿no? Sí. No se ve mal. Sí, no se ve mal. No está tan mal. ¿Ya? Esa es la idea del teorema del límite central. Ya, vamos a limpiar todo de nuevo. Ahora, digamos que cambiamos el tamaño de la... Verán, si vieron que tuve que hacer 10.000 muestras, ¿no? Digamos que ahora digamos que el tamaño de la muestra no es de 5, sino que sea de 25. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se vería esto? Tengo la población. Hagamos de más fea la población. ¿Ya? Aquí, ya, horrible. Entonces, miren esto, ¿no? Es una población donde tiene 2 valores extremos muy probables y los valores intermedios son muy poco probables. ¿Ya? Es un caso horrendo, ¿no? Entonces empezamos. Toma una muestra de esta población. Ahora, ¿cuántos van a estar en la muestra? 25. Entonces acumulo 25 observaciones y de esas 25 observaciones al final saco un promedio, ¿sí? Que está en azul. Hago ese mismo procedimiento 5 veces. ¿Ya? Entonces ya ven que aquí aparecen 5 promedios. 5 más y se va acumulando, ¿no? 5 más, 10.000. Entonces lo mismo. Y miren que yo cambié el tamaño de la muestra y cambié la población. ¿Sí? Y si ven cómo otra vez aparece el ajuste, ¿no? Ya. ¿Será que esto alguna vez falla? ¿Con qué población fallará esto? Ya, este ya es el último, ¿no? Para irnos al receso. ¿Qué significa esa distribución de probabilidad? Ya, esto ya no tiene perdón ni de Dios ni del diablo, ¿no? O sea, es probable aquí, es probable acá, o sea, tiene un montón de picos. Bajémosle para no demorarme mucho, ya 5 mismo. Tomo otra vez una muestra de 5, saco un promedio. Otra muestra de 5, saco promedio. Si ven que aquí los promedios están bien dispersos. ¿Por qué están bien dispersos? Porque la forma hace que sea muy probable sacar cualquier cosa, ¿no? Porque está bien, hay muchos picos. ¿Ya?
Hago esto 10.000 veces y otra vez la normal. Entonces, ese es el teorema del límite central. El teorema del límite central dice, hagas lo que hagas, pase lo que pase con esta población. Si haces bien tu muestreo y tienes una buena cantidad de muestra, tu promedio va a seguir una distribución normal. ¿Sí? Entonces, por eso es el teorema del límite central. O sea, es el teorema central, ¿por qué? Porque entonces la normal, ¿se acuerdan que yo les hablaba de esto de 2 desviaciones de estándar, el 95%? Es lo que vamos a usar para tener capacidad de predecir. Porque sabemos que esto se va a cumplir siempre sin importarme la población que tengamos. ¿Sí? Entonces, con esta aplicación creo que está un poco más claro, tal vez. ¿Sí? Igual si tienen dudas, tal vez después del receso podemos atenderlas, ¿no? Entonces, si les parece, colegas, hacemos ahorita un receso de unos 5 o 10 minutos y de ahí continuamos, ¿no? Listo, entonces cierro ahorita este video.